Muy buenas noches, amigos. Los saludamos desde la Cámara Peruana de Comercio Exterior, aquí para poder seguir con el módulo 1 de la unidad 4 del curso de Operaciones y Comercio Exterior. Esta es nuestra cuarta sesión, ¿no? El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que es referente a toda la parte documentaria, ¿no? Todos los documentos que van alineados a todo lo que es el proceso de comercio exterior, ¿no? Durante todas las etapas del mismo, desde que el producto nace y sale desde el almacén hasta que llega finalmente al almacén destino, ¿no? Entonces, para los que recién se conectan en estas charlas, ¿no? Mi nombre es Jorge Peláez Torres, magíster en Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico y actualmente me desempeño como gerente de operaciones en Gino de Perú, ¿no? Una empresa cosmética brasileña. Como les comentaba hace un momento, hoy día vamos a ver todo lo relacionado a la gestión documentaria, ¿no? Vinculada al proceso de comercio exterior. Sí, básicamente aquí para entender el proceso es que el comercio internacional, ¿no? Existe una gran diversidad de documentos, ¿no? Como les comentaba, en cada parte del proceso donde el producto va pasando, ¿no? Existen una serie de documentos que van justamente amarrados a ese proceso, ¿no? Y son particularidades que tiene cada uno de los mismos, ¿no? Como ven, acá cada uno de ellos tiene un uso, ¿no? Una aplicación y obviamente están vinculados a una fase del proceso tanto comercial y logístico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la sesión de hoy correspondiente a este tema de documentos? Es básicamente entender el impacto que existe en las áreas operativas, ¿no? En el desarrollo de las operaciones del comercio exterior, ¿no? Sabemos que la operación de comercio exterior es un brazo de toda la cadena de suministros, la parte de supply, por ende los actores principales dentro de esta etapa de la gestión documentaria vienen a ser las partes operativas, ¿no? Tanto el almacén, el transporte, todos estos procesos son los que normalmente tienden a usar toda esta parte documentaria, ¿no? Y obviamente son los que en base a ellos pueden tener un impacto que sea positivo o negativo referente a una buena o mala gestión a nivel del mismo. El otro objetivo es entender los principales procesos de integración, tanto económica, ¿no? De los diferentes bloques comerciales más importantes que tiene el país, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, donde hay países donde tenemos algún tratado de libre comercio, hay algunas etapas documentarias que no aplican, ¿no? En base justamente a este acuerdo que existe entre ambas naciones o entre una comunidad, por ejemplo, pero que es distinta a donde haya que exportar algún producto donde con este país destino no exista un acuerdo ni algún beneficio, digamos, arancelario, ¿no? Entonces, justamente aquí lo que tratamos de entender es cómo estos documentos tienen un impacto referente al tema de la integración, ¿no? Económica de acuerdo a algún bloque comercial importante que tengamos en nuestro país, ¿no? Para citar un par de ejemplos, tenemos aquí la CAN, ¿no? Tendremos el TLC, etcétera. Hay una serie de acuerdos que son bloques justamente de acuerdos comerciales en donde estos acuerdos te permiten tener una integración económica, ¿no? Pero al integrarse también el proceso de comercio exterior, también se integran una serie de documentos a nivel del proceso, ¿no? Y lo vamos a entender también el día de hoy. Otro objetivo es los aspectos básicos de la contratación internacional, es entender cuáles son los documentos que son mandatorios, los documentos que son obligatorios para poder hacer una transacción a nivel internacional, ¿no? También los principales documentos usados en las operaciones de comercio internacional, ¿no? Los principales lo vamos a entender, varían algunos que otros por referente al tema del tipo de producto, ¿no? Un producto que tiene una característica especial, ya sea por su misma por composición, por su mismo tratamiento, por su composición como tal, ¿no? Puede tener algunas características adicionales a nivel documentarios o más restringidas que otros productos quizás que no tengan esa misma restricción, ¿no? Entonces, justamente acabas de entender los principales documentos que se usan a nivel genérico, ¿no? Y alguna particularidad que cada uno pueda tener como duda en algún sector que quizás tenga experiencia, nos puede hacer la consulta sin ningún problema y con gusto se las vamos a poder solucionar, ¿sí? Entonces, arrancamos. Primero entender el impacto, ¿no? El impacto de no tener una buena gestión documentaria en el comercio exterior, ¿no? Aquí básicamente el impacto está alineado al tema de los costos, ¿no?
El costo básicamente se divide en tres aspectos donde nos puede impactar de manera importante, ¿no? Uno de ellos es el costo de los intereses que deben pagar los exportadores, ¿no? La empresa que está vendiendo el producto como consecuencia de una demora en la recepción de los pagos, ¿no? Es decir, si yo soy la empresa que está exportando algún material, ¿no? Hacia un cliente en el exterior, ¿no? Y que al final, por un tema de pagos, por un tema de demora en aduana, por un tema de demora en algún proceso de facturación, ¿sí? Esto al final genera una serie de intereses, ¿no? Que son denominados en algunos casos una serie de penalidades, ¿no? Que asume el exportador como consecuencia justamente de esta demora, ¿no? Entonces, esto es importante entender que si no tenemos claramente el control y el mapeo de todos los documentos que necesitamos en toda la cadena, ¿no? De exportación, ¿no? Algunos de ellos nos pueden causar algún impacto a nivel económico, ya sea por un interés, una mora, una penalidad, ¿no? Referente a nuestro cliente, ¿no? De acuerdo a las fechas estimadas que tenemos de entrega del producto, ¿no? La otra, la otra contingencia que tenemos a nivel de costos es acá básicamente ya el tema de la casuística de poder solucionar algunos problemas, ¿no? ¿No? Que es aquí básicamente gastos administrativos como cuentas telefónicas, gastos de mensajería para poder subsanar un documento por otro. Por ejemplo, actualmente tenemos el problema de que al trabajar en un estado de home office, ¿no? El hacer firmar al representante legal algún documento, pues ya no es como antes, que lo tenías quizás ahí al costado. Ahora tienes que tener un gasto de un motorizado, de un courier, ¿no? Para que pueda recoger el documento, llevárselo a su casa, que lo firme y llevárselo a la gente de carga. Entonces, todos esos detalles, ¿no? Que al final son una serie de retos que se presentan en esta coyuntura, por ejemplo, hacen que justamente también originen un costo, ¿no? Estos costos son también parte del proceso, ¿no? Y en caso también exista algún tema de corrección documentaria, hablábamos en la clase anterior referente a los canales, ¿no? Si salía el canal, recuerdan el canal naranja, ¿no? Era una observación a nivel documentario, ¿no? Porque quizás no se presentó el certificado de origen del producto, estuvo mal redactado algún documento, etcétera, etcétera, ¿no? Estas correcciones, justamente, el enviar documentos sustitutos, originan justamente este sobrecosto, este reproceso, esta ineficiencia, ¿no? Y toda la solución de ello conlleva justamente algún costo en el proceso de la importación o la exportación. Y el último, el costo básicamente que suele ser el más importante en realidad, porque hasta los dos anteriores son costos operativos, digamos, de ineficiencias, pero el tercero ya es un costo más comercial, ¿no? El costo justamente de la relación entre el cliente y la empresa, ¿no? ¿No? Acá hablábamos hace algunas clases sobre el tema del costo de oportunidad, ¿no? El costo de oportunidad justamente es el que se impacta mucho aquí en esta etapa del proceso ante una mala gestión documentaria, ¿no? Ya que justamente alguna demora, ¿no? Algún retraso en los pagos, esto conlleva el retraso de la salida de los productos, por ende al llegar tarde al cliente, origina que el cliente se quede posiblemente desabastecido, ¿no? Y al quebrar stock le puede impactar su proceso productivo, si en caso es un insumo, una materia prima, o si es un producto para consumo directo, ¿no? Afecte a sus clientes finales, ¿no? Y todo eso al final representa ventas perdidas, es un impacto fuertísimo para la compañía, del cliente. Entonces, todo esto al final generan alguna serie de malos procesos, ¿no? Y esto daña obviamente el tema de la relación con el cliente, ¿no? ¿No? Y esto tiene un costo que se puede valorizar, ¿no? Como venta perdida, como un costo de oportunidad, etcétera, ¿no? Pero al final representa un costo y en realidad suele ser el costo más importante porque es el que te da la continuidad a corto o mediano plazo del negocio, ¿no? Y dañar esa parte del proceso suele ser muy, muy delicado, ¿no? Acá vamos a ver un primer grupo de documentos. Estos son los documentos que van alineados a lo que emite el exportador. Vamos a empezar un poco en la cadena, yéndonos a la parte de exportación, ¿no? Para entender qué documentos son los que van vinculados a ese proceso de exportación. Y acá básicamente vamos a hacer un resumen, ¿no? No vamos a mencionar todos. La presentación la tienen en la página web, en el Facebook de la escuela. Pueden detallarlo con más calma posteriormente. Pero acá vamos a nombrar algunos que son claves y que te pueden originar lo que vimos en la diapositiva anterior, que es justamente esta ineficiencia
y este impacta en un costo hacia la compañía, ¿no? Entonces aquí vemos que entre los documentos emitidos por el exportador, ¿no? Lo que son, dentro de los campos que vemos ahí que debería incluir, ¿no? Los que vemos que son importantes por el impacto que pueden originar en uno de ellos es, por ejemplo, el tema de la fecha de emisión, ¿no? La fecha de emisión es muy importante, ¿no? Porque a veces sucede que estamos ahora en enero, ¿no? Pasamos de un año fiscal a otro, ¿no? En esta frontera de diciembre-enero, y suelen siempre haber estos problemas correspondientes al tema del cierre contable a nivel de las compañías, ¿no? Entonces, para un tema de cotización comercial, ¿no? Un tema de cotización comercial, si yo pacté con el cliente en diciembre, ¿no? Una condición comercial, un costo por algún producto iba a ser exportado, ¿no? Y que justo ahora en enero pasó lo del tema del COVID, que vino o no la vacuna, etcétera, o que hubieron algunos cambios a nivel externo en el mercado, que originó que el tipo de cambio también tuviera una fluctuación importante, etcétera, etcétera, ¿no? Y sumado a esto, un cambio de año fiscal como tal, donde van amarrados el tema de tributos y demás, ¿no? Y de estructura de costos. Entonces, la fecha de emisión es muy importante, ¿no? Porque si, por ejemplo, cotizamos esta propuesta en diciembre, ¿no? Que por temas de fiestas al final la comenzamos a retomar en el mes de enero, ¿no? El cliente, como quizás muchos harían, ¿no? Va a querer, digamos, si ya cerró un acuerdo comercial, una cotización comercial de las mejores condiciones que él, digamos, pudo haber hecho en diciembre, ¿no? Y ya quiere efectuar el tema de la compra ahora en este mes de enero, ¿no? Básicamente aquí es que el cliente se va a agarrar de esta parte del proceso con este documento, que es una cotización comercial, es un documento emitido por el que exporta, ¿no? Y va a querer que le respeten esas condiciones comerciales, ¿no? Tipo de cambio, etcétera, ¿no? Tiempo de envío y demás. Entonces, es ahí donde justamente entra muy, muy, muy importante desde ambos lados, del lado de la empresa, del cliente y también del que exporta o dueño del producto, es justamente establecer bien las condiciones correspondientes a este documento, a la fecha de emisión, ¿no? O muchos le suelen poner después de la fecha de emisión, esta cotización tiene una validez de 7 días, 5 días, 15 días, dependiendo de las fechas, ¿no? Entonces, ese tipo de candados es el que justamente te ayuda a que en contingencias como esta, de pasar un año a otro, donde puede haber una fluctuación importante en alguna de las variables, te ayudan a justamente no caer en este conflicto, en esta ambigüedad referente a algún acuerdo comercial, ¿no? Entonces, la fecha de emisión debe ser muy, muy acotada, ¿no? Incluso con algunos candados legales para que no tengamos ninguna dificultad después con el cliente cuando querramos retomar algún acuerdo que por alguna variable u otra tiene que cambiar, ¿sí? Lo otro es el detalle del producto, obviamente, ¿no? El nombre comercial del producto en español o en inglés, de acuerdo a cómo sea el origen, ¿no? La cantidad que se está cotizando, ¿no? El material, la calidad del producto, el volumen que se va, digamos, a cotizar. En base a ese volumen, uno obviamente comienza a proyectar los precios de venta, ¿no? Cómo lo va a querer el cliente, ¿no? Esto va a ir paletizado, va a ir a granel, ¿no? El tipo de empaque que va a tener, etcétera. La unidad de venta, ¿no? Si es una unidad de venta mínima, hablamos de que si, por ejemplo, yo quiero comprar jabones, ¿no? Voy a comprar 1000 unidades de jabones, ¿no? O si sé que en una caja máster de jabones vienen 40 unidades, entonces ya no compraría 1000 jabones, sino compraría por cajas, ¿no? Estamos hablando en promedio de unas, ¿cuántos? Si vienen 40, estamos hablando de unas 12 cajas aproximadamente, ¿no? Entonces, todas esas variables justamente son las que te ayudan a poder determinar en la cotización y llegar a un precio de venta acordado, ¿no? Porque es la unidad mínima al final la que se va a cobrar, ¿no? Y en base a ello se va a obtener el costo unitario del producto. ¿Sí? Entonces es importante el empaque, ¿no? Si eso va a ir paletizado, no va a ir paletizado, ¿no? Etcétera, etcétera. Es importante eso también tenerlo detallado, porque son parte de las condiciones, ¿no? De entrega que debemos tener muy claras con el cliente y esto amarrado a la fecha de emisión, obviamente también está vinculado a un precio, ¿no? Si el cliente te cotizó en su momento a granel, entonces tú sabías que ya no ibas a gastar en paletizado, ni en embalaje, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si después, porque el envío cambió de modalidad, porque el envío ya no iba a ser marítimo, iba a ser aéreo, etcétera,
y esto obligaba a que tú tengas que cambiar el detalle del producto, ya no podía ir en caja a granel, tenía que ir en cajas, ¿no? Y que la caja máster hacía que tú tengas que redondear la cantidad y no había múltiplo de 1000, tenías que redondearlo al múltiplo inferior, al múltiplo superior. Esto variaba la cotización, ¿no? Entonces todas estas variables deben quedar muy claras, ¿no? Justamente esta parte del documento que es la cotización comercial, ¿no? Muy, muy claro, ¿no? El tema del envío, la modalidad de envío y todos los detalles que vemos en este texto, ¿no? Lo otro importante también es el Incoterm, ¿no? ¿Qué tipo de Incoterm vamos a usar? ¿Dónde vamos a dejar la mercadería? ¿Dónde nace la responsabilidad del cliente? ¿La responsabilidad de la empresa? ¿No? Si esto va a ser puesto solamente en puerto, si esto va a ser puesto en el mar, responsabilidad si va a ser en la puerta del almacén del cliente. Todos estos detalles impactan en el costo, sin duda alguna, porque conforme yo tenga una condición de dónde yo voy a terminar la responsabilidad de entrega del producto, esto hasta ahí va a llegar mi responsabilidad también a nivel del costo operativo. Y en base a ese costo es donde uno justamente comienza a proponer y mandar una cotización a nivel comercial, ¿no? ¿No? El tema importante de otro tema es el tema de la forma de pago, ¿no? La forma de pago es muy importante, a veces de acuerdo a las condiciones comerciales, pueden ser condiciones al contado, 30 días, 60 días, es muy variable, depende ya cómo negocia la empresa, ¿no? Y cuál es la política también de venta y de compra de ambas compañías, tienen que llegar a un punto de acuerdo, ¿no? Eso también tiene que estar incluido en la cotización comercial. Lo peor que pueda suceder es que yo al final acepte una propuesta, sea cliente o sea el dueño del producto, envíe, detalle toda la emisión del producto, ¿no? Lo embarque y después no sepa cómo va a ser el tema del pago, ¿no? O el área contable o el área financiera no sabe al final cómo va a ser el pago de esa factura, ¿no? Y eso después negociarlo cuando ya el producto está encaminado, ya está despachado, pues obviamente es más complicado, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Y la información técnica si se requiere, ¿no? Ella depende mucho de la especialidad del producto, ¿no? Hay algunos productos pues, que para ser cotizados también se pide las hojas de seguridad, ¿no? Se piden algunas fichas técnicas del producto, básicamente para entender si es que es un insumo, ¿no? Este valor, esta propuesta de costo y demás, ¿no? Tiene que ser también revisada por nuestra área productiva, ¿no? Para que le dé el visto bueno y tiene que cumplir todas las especificaciones que necesitamos. Entonces, todo eso también debe estar detallado como información técnica, si en caso es necesario, ¿no? Obviamente, dentro de la cotización comercial. Sí, entonces, de todas estas variables que vemos a continuación, acá básicamente hay 3, 4 que son muy claves por el impacto, digamos, en el que originarían a nivel económico, en que alguna de ellas no quede bien específica, ¿no? Y pueda originar algún conflicto, algún costo, digamos, de relación con el cliente, si este tema posteriormente se llega nuevamente a querer tomar después de un periodo determinado. ¿Sí? Entonces es muy importante tener todas esas variables muy claras y deben estar incluidas con mucho detalle para evitar justamente esa ambigüedad. Otros documentos emitidos por el exportador son las facturas de proforma, ¿no? Estas facturas de proforma son básicamente transacciones a nivel internacional, ¿no? Y donde básicamente lo que se hace es lo más parecido a un presupuesto, ¿no? Que se proporciona a través de una factura, ¿no? Esa factura básicamente es todos los gastos que han incurrido para poder exportar el producto, por ejemplo, lo podemos ver a nivel de un operador aduanero, ¿no? O un agente de carga, ¿no? Te calcula todos los costos, ¿no? De toda la transacción, de haber trasladado tu producto, los costos de toda la parte de embarque del producto, hasta llevarlos al almacén del cliente y demás, ¿no? Justamente te hace un presupuesto, te dice todo esto te va a costar tanto valor, ¿no? Y te hace una factura, una proforma, ¿no? Ese justamente no es igual a una cotización, ¿no? A nivel comercial, sino básicamente es una proforma donde te detalla justamente todo lo que va a ir dentro del costo como tal. Acá un poco se llega a abrir el tema de la estructura del costo, porque hay muchas actividades metidas en el intermedio de la operación, entonces te llega a dar una proforma, ¿no? Y esta proforma básicamente es con detalle donde tú puedes evaluar hasta qué parte sí le puedes aceptar la cotización, hasta qué parte no te conviene hacerlo, ¿no? Y esa otra parte la vuelves a cotizar con otro agente o con otro actor dentro de la cadena. Entonces, justamente esta factura de proforma te ayuda a poder tener mayor visibilidad y penetración acerca del costo del producto de un proceso a otro, ¿no? Otro es el contrato de compra-venta internacional, ¿no? Acá básicamente son documentos muy generales. Estamos hablando de una factura comercial, ¿no? Que es la factura de venta del producto como tal, ¿no?
Sabemos que acá debemos estar incluyendo dentro de este contrato de compraventa, ¿no? La lista del empaque, ¿no? El packing list del producto, ¿no? En qué cantidades va, el código del producto, la descripción del producto, la unidad de medida del producto, el tema de las cantidades, si tenemos lotes, los números de los lotes, ¿no? Etcétera, etcétera, deben ir incluidos justamente en este packing list de productos. El tema del seguro, ¿no? El documento del seguro también, si esto ha contratado o no el seguro, debe ir el documento del seguro también como parte del contrato de compra del producto, ¿no? Los NCO, que son los certificados de origen también, ¿no? Es casi mandatorio que todos los productos tengan que tener certificado de origen, ¿no? O deban ir con su certificado de origen en caso de que exista una inspección de la autoridad aduanera, ¿no? Y sabemos que si es por algún determinado canal, ya sea el naranja o el rojo, te van quizás a pedir también un documento como este, y es donde uno tiene que tenerlo muy claro en el contrato de compra-venta ante algún proceso ya operativo en aduana que te pida justamente el mostrarlo, ¿no? Certificado de inspección también y un documento y documentos de aduana varios, ¿no? Documentos de aduana varios que te pide la autoridad para justamente poder, dentro de todo esto, poder sustentar alguna inspección o algún proceso que te exige aduana para poder nacionalizar tu mercadería, ¿sí? Acá vemos documentos emitidos también por el exportador y entramos un poco al detalle de cada uno de ellos. Vemos la factura comercial, ¿no? La factura comercial básicamente es muy similar a una factura que podamos tener localmente con algún cliente, ¿no? Básicamente los datos importantes que acá hay que resaltar a nivel genérico y súper rápido es el tema de la razón social, ¿no? Los apellidos, nombres de la persona, el que está justamente exportando, ¿no? En la dirección de la casa matriz o dirección fiscal que tiene la empresa, ¿no? O el establecimiento, el RUC, ¿no? Es importante obviamente el tema del RUC, ¿no? El número de serie, el número correlativo de la factura, ¿no? Sabemos que ahora mucho se utiliza el tema de facturación electrónica, o incluso algunos todavía pueden hacer la facturación física, ¿no? Es importante tener registrado este control de número de serie correlativo. Recuerda en la primera sesión cuáles eran las obligaciones de los operadores de comercio exterior, ¿no? De todo el tema del control documentario, archivos, etcétera. Entonces es muy importante tener toda esta documentación muy ordenada a nivel de series. Sabemos que para efectos de una compañía como tal, si uno quiere exportar mercadería, no puede usar cualquier serie. Si tiene 4 o 5 series, hay series justamente que van vinculadas a un almacén, ¿no? Y es de ahí donde se desprende la salida del producto. Entonces, si yo tengo un almacén en Lima, está amarrado, declarado con la serie 1, ¿no? Y yo tengo en Callao otro almacén, ¿no? Que está amarrado con la serie 2. Yo no puedo agarrar este almacén de Callao y facturar algún producto para exportar utilizando la serie 1, por ejemplo, ¿no? ¿No? O si tengo una serie 3 que solamente es para exportación, ¿no? Entonces no debo usar ni la 1 ni la 2. Ese sería un poco como uno va a nivel contable poder vinculando sus almacenes y para qué justamente van a servir dentro del proceso de movimiento de productos, ¿no? Entonces, pero lo que no puede pasar es justamente ese cruce, ¿no? A nivel documentario, porque sí es muy riesgoso, obviamente, que ante una inspección de SUNAT tú estés sacando mercadería físicamente de un almacén utilizando una serie y declarando de SUNAT una serie que no es vinculada a ese almacén, sino a otro, ¿no? Justamente ahí hay un riesgo muy, muy grave a nivel de decomiso de mercadería, a nivel de va a ser el punto de destino, el punto de entrega, ¿no? Es posible que se le puedan poner algún contacto también, la descripción, el precio, ¿no? A diferencia, recuerden que la guía de remisión no lleva valor, ¿no? Solamente lleva cantidades, en cambio la factura sí tiene que tener un valor, ¿no? Y se puede incluir el precio unitario o el valor total, ¿no? Del producto, ¿no? O de los productos que están en cada uno de los ítems que están. Esta documentación súper ordenada, súper clara, ¿no? Y saber que estos campos son muy importantes para efectos de alguna inspección o control en aduana, ¿no? No pueda alterar algún tema de inspección o alguna manipulación de mercadería o también algún tema de intervención que nos origine una multa o alguna penalidad.
Lo del packing list lo hablamos hace un par de diapositivas atrás. Es muy importante, ¿no? El packing list básicamente le va a facilitar la vida no tanto al que vende, al comercial, sino es un documento que es muy importante y le va a facilitar la vida al proceso operativo, ¿no? Tanto del cliente como de la empresa que despacha desde el almacén, ¿no? Porque básicamente en el packing list lo que nosotros vamos a encontrar es una serie de orden, un layout a nivel de cómo está distribuida la mercadería dentro del contenedor. Por ejemplo, si hablamos de un embarque marítimo, ¿no? ¿No? Si yo tengo un contenedor de 20 o de 40 y estoy enviando dentro de ese contenedor 60, 80, más de 100 cajas, ¿no? Con 5, 6, 7, 10 SKUs por dentro, pues olvídate cómo yo voy a poder saber en qué caja está cada SKU, qué lote va en cada caja, etcétera, etcétera. Si no tengo algún tema de control donde poder identificar de manera externa cada ítem del producto con su determinada característica, pues justamente va a ser una locura yo tendré que abrir todas las cajas para poder revisar uno por uno y me demoraría una vida para cada recepción de contenedor desde el lado del cliente, ¿no? Y eso sería obviamente un reproceso y sería muy costoso. Y acá justamente el documento que te ayuda mucho a esto es el tema de la lista de embarque o el packing list, ¿no? ¿Y cuál es la utilidad? Acá básicamente algunos puntos que te brinda el packing list es que justamente el importador, ¿no? El importador, que es el cliente, al final puede ubicar la mercadería de una manera mucho más rápida, ¿no? A través del bulto. Recuerden que cada caja es considerada como un bulto. Entonces acá justamente uno puede ubicar más rápido el tema de la caja como tal, ¿no? Y el ítem también, ¿no? Porque en el rótulo de la caja, en el rótulo de la caja, ¿no? Normalmente van algunas características como el código del producto, la descripción del producto, va el lote. Entonces, con el packing list yo puedo saber justamente a qué código corresponde ese producto y a qué lote pertenece, lo puedo ubicar haciendo el match entre la caja física y el packing list, ¿no? Entonces es mucho más fácil poder identificarlo. Permite también una adecuada estima en el momento de la consolidación de la carga, ¿no? Si tú tienes un almacén 100 cajas, al momento de la estiva, ¿no? Al cargarlo al camión, ¿no? O para llenar el contenedor, tú sabes que al final, si es un contenedor exclusivo, donde tú vas a usar todo el contenedor, pues tienes que tener un cierto orden al momento de poder colocar la mercadería, ¿no? Primero lo puedes ordenar quizás por un producto por rotación, lo puedes ordenar por código, lo puedes ordenar por cantidad o por volumen. Eso ya depende mucho del criterio del proceso de llenado del contenedor. La idea es que sea lo más óptimo posible, pero justamente esto, el packing list te permite que la estiva, ¿no? En el momento de la consolidación de la carga, ¿no? Básicamente sea mucho más ordenada, ¿no? Y como vemos acá, los bultos más pesados en el inferior y los menos pesados en el superior, ¿no? Obviamente, aquí lo que se busca es que no se lleve aire, ¿no? ¿No? El costo más alto en un proceso de importación o exportación es poder llevar aire, ¿no? ¿No? Llevar aire o llevar agua. Entonces, la idea es aprovechar al máximo el volumen del contenedor, ¿no? Pero para eso yo tengo que apilar las cajas, ¿no? Y el apilar las cajas no es agarrar las cajas y solamente llenarlas hasta el techo para tratar de llenarlas lo más rápido posible o lo mejor posible. La caja tiene que definir una serie de criterios, ¿no? Si tengo productos que son de diferentes condiciones, algunos más pesados que otros, algunos con unas características más frágiles que otros, quizás, ¿no? Entonces, obviamente, no puedo poner un producto frágil abajo y encima apilarlo con productos pesados, ¿no? Porque eso obviamente va a originar que en el tránsito esa mercadería se dañe y llegue en malas condiciones. Entonces, tengo que entender todo ese detalle, ¿no? Y en el packing list aparece esa información, incluso los pesos unitarios de cada uno de los ítems, ¿no? Entonces uno puede justamente al momento del estiva saber que el SKU 1, ¿no? Es más pesado que el SKU número 10, ¿no? Y por ende yo sé que el 10 no lo puedo poner en primera cama ni en segunda cama, tengo que ponerlo, digamos, en un nivel superior, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esa es justamente una de las utilidades que te da el packing list, ¿no? Lo otro que también acá vemos es que a nivel de carga marítima justamente te permite consolidar mejor la carga, igual en el tema aéreo, ¿no? Justamente para evitar que a nivel de orden, ¿no? Uno no pueda contaminar, en el caso aéreo, más que todo, una serie de olores. Sabemos que en el aéreo la bodega es más pequeña, ¿no? Por ende es más restringido el tema, ¿no? Y si sabemos que estamos transportando algún producto perecible, ¿no? Algún producto farmacéutico que de otros clientes y demás, si no lo tengo identificado a nivel del packing list, pues al final yo puedo colocar en una bodega aérea medicamentos, ¿no? De algún cliente, ¿no? Y lo puedo también poner al costado, ¿no? Y entrar con algún producto de alimentos, por ejemplo,
que tenga un tema de condición de almacenaje especial, ¿no? Entonces, al final, son dos clientes diferentes, ¿no? Pero son dos productos diferentes, y si yo no tengo claro qué cosa es cada caja o qué contiene cada caja, lo que voy a hacer es que posiblemente tenga el error de poder consolidarla en una sola ambiente, en una sola bodega, y esto originar también que en el tránsito, ya sea marítimo o aéreo, ¿no? También puede originar que el olor de uno, ¿no? Por ejemplo, se va a impregnar en alguna medicina o algún producto de consumo humano, ¿no? Y viceversa, ¿no? Entonces también puede originar estos problemas, y esta visibilidad te la da el packing list, ¿no? Porque tú la caja no la puedes abrir. La caja no la puedes abrir, las cajas vienen selladas, ¿no? Termoselladas, vienen embaladas, etcétera. Entonces tú no las puedes abrir, y la única visibilidad del interior de la caja es el packing list, ¿sí? Otro es facilita la tarea de las visitas de aduanas, ¿no? Justamente lo que hablamos, ante una inspección te va a pedir la guía, te va a pedir la factura, algunos documentos aduaneros, ¿no? Pero si quiere irse un poco más al detalle, si te pide de los 10 productos que tiene la factura, ¿no? Quiere el NCO, el certificado de origen de uno de ellos nada más, ¿no? Para hacer un tema aleatorio, ¿no? Tú tienes que saber al final de que dónde está esa caja, ¿no? Dónde está ese producto dentro de tu carga, ¿no? Si quiere inspeccionar y te sale canal rojo, ¿no? Quiere abrir justamente ese SKU, ¿no? En esa caja, en ese lote, tú tienes que justamente ir de frente a buscar lo que te están pidiendo. No puedes abrir todas las cajas. Entonces, eso también obviamente te va a ayudar al tema de alguna posible inspección de la autoridad aduanera, ¿no? Ante un tema de inspección o algún tema justamente aleatorio en un aforo físico, ¿no? Entonces hay que estar preparados para eso, y también tener identificados cuando lo necesitemos la mercadería en donde están ubicadas dentro del aforo o dentro de algún contenedor. Hablábamos justamente de este documento hace un momento, el tema de la guía de remisión, ¿no? La diferencia de la guía de remisión contra la factura básicamente es el tema de los valores, ¿no? En una guía de remisión se coloca la dirección fiscal, muy parecido a la de la factura, ¿no? La razón social de la empresa, ¿no? Que está exportando, ¿no? Acá un poco se consideran algunos lead time, que son fechas tanto de inicio, de donde empieza, digamos, el proceso de exportación, ¿no? El punto de partida, el punto de llegada, ¿no? Normalmente, no, cuando nosotros despachamos, yo soy una empresa donde mi razón social o mi dirección fiscal está, por ejemplo, en San Isidro, porque ahí está mi oficina, pero mi almacén se encuentra en el Callao. Entonces, mi dirección fiscal es en San Isidro, ¿no? Pero mi punto de partida es en mi almacén, realmente, de donde sale la mercadería, que es en el Callao, ¿no? Entonces, justamente la guía de remisión te permite tener ese desglose a nivel de traza de la mercadería física, justamente en esta explosión de información más detallada, ¿no? Te permite colocar justamente a nivel de, de registro único de contribuyente tu dirección fiscal de impuestos, ¿no? Pero asimismo también tu punto de partida y llegada operativa, ¿no? Porque del lado del cliente también puede ser muy similar, ¿no? El cliente tiene una oficina en alguna zona, digamos, céntrica, pero su punto de llegada no es para ese lugar, sino es para otro punto, ¿no? Donde tiene su centro de distribución, su centro de almacenamiento, y es en otra dirección, ¿sí? Entonces, básicamente, también es importante tener ese desglose para que tenga mayor visibilidad el transportista de poder saber dónde va a dejar la mercadería, ¿no? Y lo otro es el motivo del traslado, ¿no? El motivo del traslado, obviamente, si esto es una venta, es una consignación, ¿no? Es una donación, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Eso también tiene que quedar súper claro, ¿no? Porque en base a cada uno de ellos te van a pedir, te van a pedir el documento del sustento. Si el motivo del traslado es básicamente un traslado entre almacenes, por ejemplo, ¿no? Acá básicamente no te van a pedir una factura, ¿no? Porque sabemos que entre empresas no se pueden, digamos, vender mercaderías por el tema de impuestos, ¿no? No, si el motivo del traslado es una consignación, es decir, yo estoy entregando un producto, ¿no? Para que después lo que consuma me lo pague, entonces ahí obviamente tampoco hay una factura, ¿no? También debe estar esto declarado justamente como motivo, el motivo del traslado, ¿no? ¿No? Diferente fuera si es un motivo de traslado, es una venta, ¿no? Como motivo de venta, si te van a pedir la factura, etcétera, etcétera, que ya hemos conversado, ¿sí? Así que es importante también tener ese motivo del traslado como parte de lo que se tiene que incluir en el documento de llenado de la guía de remisión. Las instrucciones del embarque son importantes también para el transporte, ¿no? Que va justamente a exportar esta mercadería, ¿no? Se recomienda que no cambiar la descripción de la mercadería, ¿no? En ocasiones a veces el exportador contrata un operador logístico
¿no? Y a veces el operador logístico modifica algunas partes de la información dentro del servicio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El código del producto, ¿no? El código del producto es claro tanto para el cliente como para el dueño del producto, pero el intermediario, que es la parte ya operativa, el operador que yo subcontrato para poder hacer efectiva toda esta exportación, ¿no? No está homologado a mis códigos. Él usa otro sistema, ¿no? Y él tiene su propia codificación. Entonces, a nivel de los documentos que él usa, justamente él tiene otros códigos. Y lo que va a pasar al final es que cuando nazca o salgan los documentos o instrucciones de embarque, todo va a ir amarrado en su sistema a su codificación, ¿no? Y ni el cliente ni nosotros como empresa vamos a poder seguir la trazabilidad del producto, hasta incluso en la guía, ¿no? Yo tengo mis guías, con esa guía yo despacho, pero el operador también tiene sus propios números de guías, ¿no? Y a nivel de trazabilidad, él registra sus guías en su sistema. El control y seguimiento de mi mercadería desde que sale de mi almacén hasta que llega es a través de su guía, ¿no? Pero como yo no tengo una integración con las guías de remisión de él o él con las mías, entonces se genera todo un problema porque al final estamos hablando de un mismo producto, de un mismo embarque, pero que están alineados en paralelo a dos fuentes de documentación distintas, ¿no? Una es la del operador, ¿no? Y otra es la de nosotros como despachadores o vendedores de producto, ¿no? Entonces, y en ella justamente va amarrado el tema de las instrucciones del embarque, ¿no? De los productos que vamos a exportar, ¿no? Acá vemos un ejemplo de una plantilla de instrucción de embarque, ¿no? Donde acá básicamente hay campos muy genéricos, el tipo de modalidad de envío, si es aéreo, si es marítimo, ¿no? Si esto lo vamos a enviar, el nombre del consignatario, el nombre de quién va a ir, a dónde va a ir la mercadería, algún número de contacto, correo electrónico, etcétera, ¿no? Que justamente son los datos tanto del consignatario como del exportador, ¿no? Que deben ir bien especificados en estas instrucciones de embarque, ¿no? ¿No? Pero que no deben ir, no deben ir cambiadas y deberían estar incluso prohibidas por el lado del operador logístico, que a veces suele suceder en ocasiones cuando no están homologados los productos o hasta incluso alguna codificación documentaria o de los mismos SKUs. Otra carta importante también a nivel documentario es el tema de temperatura, ¿no? Ahora estamos muy al tanto de la llegada de las vacunas, ¿no? En las próximas semanas, etcétera, ¿no? Sabemos que cualquier vacuna que fuese al final tiene una condición especial, ya sea almacenamiento, y esta misma también está amarrado a un tema de una condición a nivel de ambiente, ¿no? De temperatura de ambiente, una más que otra, ¿no? Pero justamente esto debe quedar especificado a través de la carta de temperatura, ¿no? Es un documento básicamente que lo emite el exportador, el dueño del producto, ¿no? Donde aquí se señala justamente las condiciones de almacenamiento, ¿no? A nivel de temperatura, ventilación y humedad a la que debe, digamos, transportarse la carga en contenedores refrigerados, ¿no? ¿No? Si sé que mi producto no puede estar, digamos, expuesto a la humedad, por ejemplo, ¿no? Porque se puede dañar, se puede originar un cambio en su composición o en su empaque, ¿no? Dice que ese producto tiene que tener una condición especial de almacenamiento si es que mi almacén está en el Callao, por ejemplo, ¿no? Porque sé que ahí mismo, ya por el mismo ambiente, si lo dejo en condiciones normales, ese producto se va a dañar, ¿no? E igual, ¿no? Si en caso de mi producto es un producto perecible, lo tengo que tener a una temperatura ambiente, no mayor a 30 grados, 28 grados, etcétera, ¿no? Y si yo sé que mi almacén está, por ejemplo, en el sur, ¿no? Y sabemos que en épocas como la de ahora, que es verano, ¿no? La temperatura suele subir, ¿no? Y suele ser más agresivo el tema del calor. Yo sé que ahí también tengo alguna contingencia a nivel de almacenamiento del producto y por ende también del despacho del producto para exportar, ¿no? ¿No? Porque sé que puede salir en condiciones distintas a las que quizás quiero que lleguen mis clientes, ¿no? Si yo voy a despachar desde Punta Hermosa o del sur, ¿no? Hay que tener súper claro de que las condiciones a nivel del contenedor que vamos a solicitar tienen que justamente cumplir con nuestros requerimientos a nivel del ambiente que debe ir trasladado el producto hacia el cliente final, ¿no? Para ello existen justamente algunos procesos de contenedores que se van adaptando con temperaturas, ¿no? Con algunas condiciones especiales que permiten justamente que en base a lo que necesita el producto cumpla con todos estos procesos y se puedan trasladar con la mayor seguridad y asegurando el tema de la calidad del mismo hasta que llegue hacia el cliente, ¿no? Entonces, pero eso debe quedar estipulado en esta carta de temperatura, ¿sí? Eso debe quedar
súper especificado allí, ¿no? Otro documento importante aquí es el tema de los MDS, ¿no? Las fichas técnicas del producto, ¿no? Acá básicamente lo que se trata de identificar en este documento es un poco entender la parte de la composición, algunas características químicas, algunas características especiales que tiene el producto, ¿no? Si son inflamables, si son productos de consumo, son productos que tienen una característica y alguna composición especial, que hagan que justamente el tipo de almacenamiento también sea especial, ¿no? Si este producto es un producto controlado o no es un producto controlado, si se puede transportar en cualquier tipo de unidades o quizás en unidades especiales, etcétera. ¿No? Información comercial también, ¿no? Acerca de básicamente algunas variedades, usos, empaque, embalaje, presentaciones que pueda tener el producto como tal, ¿no? Entonces, todos estos detalles a nivel de ficha técnica son lo que deben ir también presentes cuando uno también va a comenzar a realizar un proceso de exportación de los productos, más aún si sabemos que estos productos tienen alguna condición especial, ¿no? No son productos regulares, son productos controlados, y eso, este documento que es el MCDS justamente es un documento que básicamente te brinda alguna característica muy detallada del producto, pero también te ayuda a un tema de seguridad, del manejo de la información y las condiciones para poder exportar de la mejor manera estos productos, ¿no? Acá vemos un ejemplo, ¿no? De la carta de temperatura que hablamos hace un momento, ¿no? Y acá podemos establecer incluso el número de contenedor, ¿no? El número del contenedor que va allí, la cantidad, el SKU que va alineado a este, ¿no? Para poder un poco identificar que el contenedor 1, el contenedor 5 y el contenedor 11, ¿no? Tienen los productos tal, por ende las condiciones de almacenamiento son a tanta temperatura, ¿no? A tal escala de separación, etcétera, etcétera. Entonces, a ventilación. Entonces, todos estos detalles a nivel de condiciones del contenedor como condiciones especiales de traslado, ¿no? Se pueden detallar incluso con el número del contenedor para que el transporte que traslade esta mercadería justamente sepa acerca de ese tratamiento especial que debe tener en estos contenedores de manera muy puntual, ¿no? Veremos otro documento que es la carta de responsabilidad. Este es un documento que básicamente es emitido por los también dueños de producto, ¿no? Los que exportan, ¿no? Reconociendo básicamente alguna exoneración de responsabilidad del transportista, ¿no? No, es una carta básicamente que sabemos que yo conozco la condición del producto que estoy trasladando, ¿no? Sé la condición del transporte, digamos, o la modalidad de envío de este producto. Y por ende sé también que en ese traslado de mercadería puede existir alguna merma, ¿no? Por alguna condición climatológica, etcétera, etcétera, ¿no? Si, por ejemplo, quiero exportar productos a Bolivia, ¿no? Y quiero enviar, por ejemplo, algún desodorante, algún jabón, ¿no? Que sea en rolón o que sea en una presentación de este tipo, ¿no? Yo sé que si mi almacén está en Lima y voy a enviar productos hacia una ciudad de altura, ¿no? Es muy probable que muchos de estos productos, estos desodorantes, ¿no? Se puedan reventar, ¿no? Por la misma presión del aire, ¿no? Y puedan cambiar su composición, ¿no? Se puedan tornar líquidos si es un rolón, ¿no? Se puedan reventar en la tapa, se puedan filtrar, se puedan justamente derramar. Entonces yo sé que al final del contenedor que estoy llevando, de las paletas que estoy trasladando, ¿no? Tanto porcentaje es un margen tolerable de merma, ¿no? De merma, ¿no? Ante alguna posible llegada del producto en una condición que no es la correcta o no es la real o no es la que debería ser, por la misma condición del traslado de origen hacia el destino a nivel climatológico, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta carta de responsabilidad justamente es la que exonera al transportista, ¿no? De este tipo de merma, ¿no? Acá yo ya no le cobraría ese producto que llevo en mal estado, ¿no? Porque obviamente sé que la misma condición hace que el producto se dañe de esa manera en la misma condición por el cual ha sido, digamos, enviado de un lugar hacia otra ciudad donde sé que el tema del ambiente y la altura hace que el producto se pueda dañar, ¿no? Igual puede suceder cuando estoy enviando hacia otro lugar, ¿no? Donde hay mucho calor, ¿no? ¿No? Y obviamente también genera que el producto también se pueda dañar, algún porcentaje de merma puede haber, y esta carta de responsabilidad es justamente la que exime el transporte, ¿no? De este tipo de mermas que puedan existir tolerables, obviamente, ¿no? Ante alguna contingencia de envío de productos de esa característica, ¿no? Entonces pasamos ahora a ver el tema de documentos emitidos por los agentes de aduana. Acá básicamente son dos
los que más solemos usar, que es básicamente la DUA y el DAN, ¿no? Ambos, ¿no? Son documentos, sabemos, aduaneros, que son básicamente usados por el proceso de regímenes aduaneros de importación para el consumo, ¿no? ¿No? Acá básicamente sabemos que la utilización de estos documentos lo podemos hacer para el tránsito aduanero, para el tema del remarque, reimportación del producto, ¿no? Para poder internar un producto en algún depósito aduanero, un depósito temporal, ¿no? Entonces, son dos documentos muy, muy importantes que emite la aduana, ¿no? Y sin ellos, obviamente, nosotros no podríamos poder hacer todo este proceso interno de nacionalización de los productos, porque son documentos obligatorios que debe tener el operador de carga o también, obviamente, el agente de carga internacional que trae tu mercadería por la modalidad que sea realmente, ¿no? Y debe presentarlos para poder ingresar al país, ¿no? Entonces, son documentos importantes que hay que tener súper en cuenta y que lo emite el agente de aduana, ¿no? Acá hay dos documentos que no son tan usados, como es la declaración simplificada, ¿no? Y el tema de la declaración de exportar fácil, ¿no? El tema de exportar fácil lo vimos en la primera sesión, ¿no? Estos son básicamente algunos procesos de exportación, ¿no? Que son más sencillos, que lo pueden hacer hasta personas naturales. Lo vimos en la primera sesión, cuál era la cadena para este proceso. Esto lo veíamos en ProPerú, en el MINCETUR, ¿no? Una persona natural podía exportar un producto a Estados Unidos, ¿no? Siempre y cuando tenga una característica especial. Recuerdan que era un tamaño, un peso máximo, ¿no? Y un valor máximo, ¿no? Y esto incluso lo podía hacer colocando o enviando, poniendo el producto en una de las oficinas de Serpos, ¿no? Que es el servicio postal a nivel nacional, ¿no? Y justamente ellos te facilitaban toda esta parte del proceso porque ellos se encargaban de todo el trámite para poder trasladar la mercadería hasta el punto destino, ¿no? Entonces, pero eso es una declaración también que se tiene que hacer, ¿no? Así como vemos en imagen, ¿no? Ante SUNAT es un proceso de declaración, tanto la simplificada como la de exporta fácil, que se debe hacer en un formato, ¿no? Y este formato justamente lo que te lleva es a poner las características del producto, ¿no? Todos los detalles a nivel de peso, cantidad, y si están dentro, obviamente, de lo que abarca y esta facilidad del programa que te facilita el Estado, ¿sí? Entonces también es un documento importante de considerar para a los que, digamos, de manera natural, digamos, vean que es sencillo hacer este proceso, pero sí necesitamos de tener un formato que debe estar llenado de manera correcta en las oficinas del servicio postal, en este caso, ¿no? Documentos emitidos por el transporte, bueno, acá básicamente entender que ya vimos muchos de ellos, ¿no? Vemos la guía, ¿no? La guía transportista en este caso, ¿no? Son documentos importantes que obviamente te ayudan a saber el tema del valor de flete, ¿no? Que es determinar también después el valor CIF de la importación, ¿no? Constituyen también una constancia de entrega. Sabemos que cuando recibe una mercadería tu cliente te va a firmar la guía, ¿no? Y esa guía sirve como una constancia de entrega de la mercadería, obviamente, ¿no? También evidencia justamente toda la parte del traslado y la travesía del producto de punto a punto por los cuales ha sido transitado. Si hablamos de un envío terrestre, ¿no? Obviamente, ¿no? Y sabemos que el producto tiene por diferentes puntos donde llevar controles a nivel de aduanas locales y también del exterior. Entonces sabemos, digamos, por todos los puntos donde ha parado la mercadería, ¿no? El tema justamente de toda esta trazabilidad que te permite tener este documento de la guía a nivel de control para poder optimizar el tema del costo del flete, ¿no? Y el tema obviamente también de los tiempos de entrega, ¿no? Aquí básicamente va a haber en otra sesión que vamos a detallar un poco más el tema de los Icoter, pero acá vemos de manera muy general el tema del Icoter, tanto en las modalidades de transporte, ¿no? Sea multimodal o contenerizado, ¿no? Básicamente acá vemos muchos de ellos que en base a esto justamente se emiten documentos, ¿no? Porque cada uno debe tener detallada la característica de qué Icoterm estamos usando para poder transportar la mercadería de un punto hacia otro, ¿no? Debe estar esto detallado dentro del documento que nosotros vamos a emitir para el tema del traslado, ¿no? Igual en el caso marítimo y en el caso también, en el caso marítimo también existen unas modalidades de Icoterm
que deben ser también justamente detallados al momento de la responsabilidad, y con eso también saber qué documentos yo debo emitir y qué documentos no me corresponden emitir y son responsabilidad del otro actor que continúe en la cadena, que puede ser el operador, ¿no? O el agente de carga, ¿no? Entonces, también vemos acá unos detalles de ICOTAR que también lo vamos a detallar en las próximas sesiones, pero un poco entender la variabilidad que existen. Son varias, ¿no? Varias formas, ¿no? Tanto para el tema terrestre como el tema también marítimo, de modalidades de envío de los productos, ¿no? Y cada una tiene una particularidad a nivel documentario y también a nivel de responsabilidad y de costo. Hablábamos justamente al inicio de la sesión que muchos de estos documentos a nivel genérico, ¿no? También están amarrados a una serie de acuerdos que simplifican en una parte, uno u otro reemplazan documentos en una parte del proceso a otro. Y acá vemos dos ejemplos que les quiero mostrar, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, los países que están en el ALADI, ¿no? Que son los países que vemos aquí, los 7 países de Sudamérica, ¿no? Y que en base a ello, ellos necesitan básicamente dos documentos importantes, ¿no? Que es la carta Porter, ¿no? Esto aplica para todo el transporte internacional de mercancías, ¿no? Esta carta Porter debe ser un documento obligatorio a nivel terrestre, ¿no? Para el transporte, ¿no? Para que pueda justamente trasladar una mercadería. Y lo otro es la declaración de tránsito aduanero internacional, ¿no? ¿No? Que justamente incluye el cruce, por lo menos de una frontera a otra, en el cual va pasando el producto de una aduana justamente a otro también, ¿no? De la aduana de origen a la aduana de destino, ¿no? Entonces, eso es importante, son documentos obligatorios que tiene que tener el transportista, en el caso terrestre, ¿no? Si es que el producto va a pasar por alguno de estos países miembros de la LADI, ¿no? ¿No? Son dos documentos que son obligatorios tener, por ejemplo, ¿no? Que son particulares justamente en la modalidad terrestre, ¿no? Y así como existe en el ALADI, también vemos en los países de la comunidad andina, ¿no? ¿No? En los países de la comunidad andina también vemos que se repite el tema de la carta Porter, ¿no? Por carretera. Acá vemos que se declara un documento más, que es el manifiesto de carga internacional, ¿no? Este manifiesto básicamente lo que te brinda es un detalle, es una mezcla entre un packing list, una guía de remisión, ¿no? Donde se juntan todas estas informaciones y se ponen todos en un manifiesto, y este manifiesto es denominado un manifiesto de carga internacional. Y asimismo también la declaración de tránsito aduanero internacional, que lo vimos también en el tema de los países miembros de la LADI, ¿no? Y en el caso de la CAN es igual, ¿no? Acá se incluye básicamente el tema del manifiesto de carga internacional. El aviso de llegada es común para prácticamente todas las modalidades de envío, ¿no? Este documento es básicamente el informe a nivel del ETA, de la llegada del producto, ya sea vía marítima, vía aérea, ¿no? Mayormente se usa en la parte marítima, ¿no? Y tiene como objetivo básicamente darle una visibilidad más cercana al operador, ¿no? Al cliente, acerca de la llegada del producto, y sobre ese mismo también actuar todo el proceso de nacionalización, ¿no? Poder incluso adelantando algún tema de pagos, yendo pidiendo alguna ya pro forma para poder justamente hacer la liquidación, etcétera. Entonces, toda esta parte es importante en ese documento de aviso de llegada, ya que te marca un poco la pauta y puedes planificar de cierta forma, ¿no? La llegada de la mercadería en un momento determinado, ¿no? Bien, entonces, aquí básicamente estamos culminando. Vemos que dentro de todos los documentos, que son varios lo que hemos podido visualizar de manera resumida en esta sesión, ¿no? Que existen documentos que son, digamos, parte de lo que se exige para los procesos de exportación, documentos que son también distintos y que también son parte del proceso de importación, documentos que son particulares y que solamente competen a la gente de aduana, como ya hemos visto la DUA o la DAM, ¿no? Documentos de transporte, ¿no? Que son en muchos casos genéricos, tanto para la parte marítima, para la parte aérea. La parte terrestre tiene su particularidad, como vemos allí, ¿no? Incluso si estos son más tratados, ¿no? De países vecinos de la región, tienen algunos documentos especiales, como la carta Porter, algún tema de declaración de carga, y también el manifiesto en el caso de la comunidad andina. Entonces vemos que existen muchas variables, ¿no? A nivel documentario, y esto es importante conocer porque justamente aquí es muy importante tener una correcta gestión a nivel documentario, que todos los actores de esta parte del proceso, ¿no? En la cadena de suministros sepan, en base a la modalidad que yo voy a escoger, cuáles son los productos y documentos
¿no? que puedo transportar vía una modalidad u otra y cuáles son las características de envío que deben cumplirse para poder a nivel documentario no tener ningún problema al momento de trasladar la mercadería y que llegue, digamos, de manera correcta hacia mi punto de destino. ¿Sí? Entonces es muy importante tener todos estos detalles muy marcados, ¿no? Y saber que el transportista, ¿no? En el caso del terrestre, ¿no? Tenga que tener una clara visión de los documentos que necesita tener para que pueda justamente no tener algún problema al momento del traslado de la mercadería y alguna inspección, ya sea de aduana, ¿no? Al momento de salir del punto de origen hacia el punto destino, ¿no? Y algunas particularidades que vimos, como el tema de la carta de temperatura, ¿no? Carta de responsabilidad, que ya son ciertas particularidades que ya un poco va siendo más específico en determinados tipos de producto, ¿no? Que son documentos que te respaldan básicamente de control, ¿no? Son documentos que sirven más al transportista, sirven más a la gente de carga, más que al proceso aduanero, son procesos más, documentos que te soportan a ti más internamente, ¿no? En el proceso, pero que son importantes entender que existen y que también nos ayudan a poder tener una sensibilidad mucho mayor al momento de poder trasladar la mercadería. ¿Sí? Entonces es importante también conocerlo y que se puedan utilizar en el momento, digamos, que sea necesario hacerlo también, ¿no? Entonces, te agradezco la participación del día de hoy. Nos estamos encontrando el día miércoles. ¿Sí? Cualquier consulta que exista, que tengan, pues encantado lo pueden hacer vía la página de la escuela, ¿no? Y vamos a ir también respondiendo. Ahí les he dejado un pequeño test también en el link del Facebook de la escuela para que puedan un poco entender algunos conceptos que hemos visto el día de hoy y sobre eso nos preparamos para la unidad 5 que viene, donde vamos a detallar un poco más de algunos procesos a nivel documentario y a nivel de procesos de ejecución de carga a nivel de exportación de mercadería. Sí, entonces le dejo mis datos aquí, correo, el LinkedIn para cualquier consulta, pues si no es a través de la escuela, lo pueden hacer directamente también conmigo y encantado seguimos en contacto. Entonces, muchas gracias y tengan muy buenas noches.